entendimiento del cuidado del medio ambiente es parte fundamental en el desarrollo actual de la sociedad. Sin embargo, esto no siempre fue así. Las prácticas inadecuadas y la falta de reglamentos afectaron la calidad del suelo durante varios años. Para reducir esto, investigadores y científicos han creado nuevas técnicas para reducir los contaminantes en un suelo afectado, lo que se denomina remediación del suelo. El objetivo es reducir los contaminantes para disminuir la toxicidad del suelo hasta límites aceptables para el ser humano y la biodiversidad. Esto se logra por diferentes técnicas y una de ellas es la hidrólisis, la cual consiste en moléculas contaminantes interactuantes con moléculas de agua que se dividen e inactivan. También se puede lograr con microorganismos como bacterias, que degradan hidrocarburos tratando que las moléculas, al ser más pequeñas, sean menos tóxicas que las originales. Y por último, con lirio acuático, que absorben metales pesados en el agua como esponja, lo que permite su aislamiento y posterior destrucción. Como ejemplo, tenemos la mitigación y biorremediación de suelos contaminados por el derrame de combustible diésel 2 en la Quebrada del Toro, en Camaná. En el mes de mayo del 2009, un vehículo cisterna que transportaba galones de diésel por la Quebrada del Toro, rumbo a la provincia de Camaná, se despistó y colisionó con el cerro en la parte izquierda de la carretera, resultando una rotura en la cisterna y el derrame de 9.000 galones de combustible. Este accidente ocasionó la contaminación de los suelos del talud adyacente a la carretera. Parte de este fluido discurrió pendiente abajo por una de las bermas del lado izquierdo de esta. Para evitar esto, cada empresa debe de contar con un plan de contingencia que se debe de aplicar inmediatamente en este tipo de accidentes. El contenido de parafinados, grasas y aceites del diésel afecta gravemente al ambiente, formando en el lugar del derrame una capa grasosa que daña la flora y la fauna. En este caso, la acción del derrame de hidrocarburos con contenidos de sulfatos y metales pesados tiene la capacidad de dispersarse a lo largo de la quebrada, pero sin ocasionar daños significativos a la flora y fauna silvestre debido a las características rocosas y aridez presentes de la zona. La Quebrada del Toro permite el paso de la carretera panamericana y se constituye como la principal vía de comunicación terrestre que conecta todos los pueblos de la costa peruana. Por tanto, soporta una carga vehicular intensa y de alto tonelaje. La biorremediación es empleada para atacar contaminantes específicos del suelo, como en este caso son los hidrocarburos. Emplea microorganismos, hongos, plantas o enzimas derivadas de ellos para retornar un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural. Este proceso consiste y se compone de etapas esenciales para su adecuada funcionalidad, desde el análisis de la línea de base, pasando por la remoción del material contaminado, hasta el pretratamiento y disposición final. Las bacterias utilizadas en esta tesis son llamadas microorganismos eficientes. Provienen de Japón y trabajan en una simbiosis compuesta por más de 80 tipos de microorganismos de origen natural, entre los que destacan bacterias acidolácticas, que suprimen microorganismos dañinos e inducen un mejor ambiente para los cultivos, bacterias fototrópicas, que promueven el crecimiento y desarrollo de una planta, levaduras, que sintetizan sustancias antimicrobiales. El principal propósito de la biorremediación es mejorar la calidad de los suelos y el rendimiento de los cultivos sin la utilización de agroquímicos dañinos al ambiente. Las ventajas de la biorremediación son 7. La primera, el material contaminado se podrá convertir en un abono orgánico enriquecido. 2. Mejorará la estructura y textura del suelo, haciendo más ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. 3. Mejora la permeabilidad del suelo. 4. Aumenta la retención del agua en el suelo. 5. Reduce las oscilaciones de acidez del suelo. 6. Aumenta la fertilidad del suelo. 7. Favorece la aireación y oxigenación del suelo. Para esto se hace un análisis preliminar. Se hace una toma de muestras del suelo contaminado para saber la concentración total de contaminantes por cantidad de tierra,
para así poder cuantificar la evolución del suelo a lo largo de todo el tratamiento. Luego se hace un test de percolación o permeabilidad, que es una prueba para determinar la absorción del contaminante por el suelo. Se cava un agujero de profundidad de 10 centímetros aproximadamente y usando una pipeta metrada se llena con el mismo contaminante. Es aquí donde se mide el tiempo que tarde en descender el nivel del mismo. También se debe de hallar el ángulo de inclinación del talud. El trabajo realizado corresponde a los primeros 15 metros desde el borde de la carretera hasta la base de la quebrada, que tiene un ángulo de 70 grados, lo que le hace muy inestable. Para el proceso de remoción manual se contrataron obreros que removieron la capa del suelo contaminado por hidrocarburos, que según el test de percolación fueron 8 centímetros de espesor. Y para la remoción con maquinaria pesada se hizo primero la apertura de rutas de acceso para permitir el ingreso de la maquinaria pesada a la zona de derrame. Segundo, se retira el material con maquinaria pesada. Primero se remueve el material contaminado y después se remueve la tierra hasta una profundidad de 50 centímetros en la base de la quebrada. 4. Se hace el traslado del material a la zona de tratamiento y finalmente se hace la aplicación de microorganismos en la zona afectada. Estos microorganismos removerán el material impregnado sobre las grandes rocas que no se pudieron remover debido a que cumplían la función de contención de la carpeta asfáltica. Para el tratamiento de biorremediación se tiene que primero adecuar la zona a tratar, impermeabilizar el área de trabajo, preparar las pilas para la biorremediación, activar los microorganismos 96 horas antes de su primera aplicación, hacer la aplicación y la aireación y finalmente hacer un uso final del material contaminado. Después que el material perdió todas las características contaminantes del hidrocarburo, se hizo una entrega del mismo a la Municipalidad Provincial de Camaná, la que reutilizó este material en parques y jardines. Las recomendaciones son que se debe de fortalecer la tierra tratada agregándole estiércol de animales con alto contenido de nitrógeno, lo que impedirá la muerte bacteriana por falta de nutrientes y por el contrario mejorará la textura de la tierra, haciéndola idónea para el cultivo. Y también con el fin de no generar un impacto negativo y mantener un orden en la topografía y el paisaje de la zona del accidente, se debe de cubrir el terreno con una capa de tierra nueva de similares características a la extraída. Cada causa de contaminante se debe de reducir de manera particular. La mejor forma de ayudar al medio ambiente siempre será el cuidado del mismo para evitar contaminación innecesaria.